doy testimonio que no hay otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Estimados hermanos y hermanas en el Islam, os saludo con el saludo del Islam, y el saludo del Islam es Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos ustedes. Sin lugar a duda, como señala el profeta Muhammad, que Allah le conceda paz y bendiciones, sallallahu alaihi wa sallam, el adquirir conocimiento es una obligación, sobre todo musulmán. Y hoy estamos aquí reunidos con el propósito de aprender y adquirir conocimiento. Y es de hecho un honor enseñar a la gente su religión, que de hecho es la misión de los profetas y la misión de los sabios después de los profetas, el enseñar a la gente su religión. El hermano Abu Bakr Gallego está hoy aquí con nosotros con ese propósito de enseñarnos a todos la religión de Allah, encaminarnos en la senda recta de Allah subhanahu wa ta'ala. Y pedimos a Allah que lo recompense por todo ello. Ha viajado de muy lejos y está con nosotros aquí, y es un placer tenerlo aquí para enseñarnos y para hacer da'wah. Y es un honor hacer da'wah, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam señala en un hadith auténtico: "Balighu anni walau ayah", divulguen de mí aunque sea un versículo. Y cada uno de nosotros está obligado a divulgar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala en función de sus capacidades y en función de su conocimiento. Y es un honor, como he dicho, el divulgar, el transmitir del profeta Muhammad, que Allah le conceda paz y bendiciones. El hermano Abu Bakr Gallego nació en Zaragoza en 1955. Si me equivoco, me corrige usted. Estudió en un principio en la Universidad de Zaragoza Historia y luego movió a Francia, donde concluyó sus estudios de filología. Viajó mucho, viajó físicamente a muchas ciudades del mundo, a Estambul, a Damasco, donde estudió las ciencias del Islam y estudió también el árabe. Y he dicho, viajó mucho físicamente, pero a la vez viajó intelectualmente. Viajó y conoció muchas religiones, muchas ideologías, muchas formas de pensar, y su viaje finalmente embarcó en lo que es el Islam. O sea, llegó de su viaje largo, digamos, llegó a conocer el Islam y se convirtió al Islam en 1995. Es un gran pensador, escritor, traductor, domina varios idiomas, el árabe, el castellano y el inglés. Ha traducido muchas obras sobre el Islam del árabe al castellano. Ha escrito otras obras en varios idiomas, en árabe, Mudakirat Bahar, Memoria de un marinero. Ha escrito una obra en inglés, Before the Sun is Folded Up, antes de que el sol se doble, se pliegue. Y bueno, y actualmente está trabajando, tengo entendido, en Siria,
como director en la academia, ¿eso fue antes? Eso fue... Sí, claro, por supuesto. ¿Ya? Sí. Salam alaikum. Me voy a presentar yo también. Vale, mejor. Yo lo estoy haciendo de Wikipedia, está en árabe y estoy traduciendo al español. El imam está siendo demasiado generoso en su presentación. No sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero Así está más cómodo ahí. Pero bueno, no soy exactamente lo que él ha dicho. Es cierto. Es cierto que recorrí muchas religiones o muchos caminos espirituales. Nací católico como la mayoría de los españoles. Después me convertí al protestantismo. Disculpad, pero estoy un poco... Tengo la voz. Me convertí al protestantismo. Después, cuando llegué a la universidad, caí en un ateísmo absoluto. Después, en Francia, comencé otra vez si la espiritualidad estaba en mi corazón y estaba luchando, esforzando. En Francia empecé a entrar en contacto con grupos, digamos, orientalistas, budismo, hinduismo, todas esas cosas. Y al final, Allah Ta'ala, con su misericordia, me llevó al Islam. Yo tenía 40 años cuando me convertí y lo primero que me di cuenta es que el Islam era conocimiento. Y también me di cuenta que a pesar de mi edad y a pesar de haber viajado por tantos países y de haber estudiado aquí y allá, no sabía absolutamente nada. Nada de mí y nada de nada, nada del mundo, nada de la forma de vida, la forma en la que uno debe vivir, la forma, como decimos en castellano, esta es una mesa como Dios manda. Es decir, que hay una forma de hacer una mesa. Lo demás es moda. ¿No? Y decimos, esta silla es como Dios manda. Es decir, esto es una silla. Lo demás también es moda. De la misma forma, yo intuía que tenía que haber una forma de vivir. No como yo quisiera, no como me dictaba mi sociedad, o como dictaba mi familia o los amigos, sino una forma como la silla, como la mesa, una forma como Dios manda. Y eso es lo que buscaba, y eso es una de las cosas que me trajo del Islam. Cuando empecé a hablar con los musulmanes, me di cuenta que ellos sabían exactamente cómo vivir, cómo levantarse, cómo acostarse, cómo entrar al baño, cómo salir, cómo hablar con la gente, cómo saludar, absolutamente todo, incluso los detalles más nimios, ellos lo sabían. Eso es una de las cosas que más me sorprendieron del Islam y una de las cosas que más me trajo. Por lo tanto, cuando me hice musulmán, comencé mi búsqueda, más que del conocimiento, de las personas o de la persona que me pudiera o me quisiera enseñar, que no era fácil. Sobre todo a mis hijos, yo tenía 40 años, pero mis hijos tenían uno el mayor 13 y el pequeño 12. Entonces, bueno, pensé que ellos podrían adquirir un gran conocimiento. Entonces comencé a viajar por España, fui a Francia, a Lyon, que había una comunidad palestina, que tenía una madrasa, tenía una librería, pero no... O sea, el programa era débil, ¿no? Era un programa no para nosotros, era más bien un programa para la gente que trabajaba allí y que después de salir del trabajo, pues bueno, tenía clases de Tajwid, tenía clases de Corán, tenía clases de árabe, tal, un poco, digamos, light, ¿no? Al final terminé en Turquía, donde sí encontré una madrasa para mis hijos y alhamdulillah los dos son hafiz de Corán
y tiene un gran conocimiento de la lengua árabe, del fiqh, un poco de las ciencias islámicas. Y yo, bueno, he hecho lo que he podido en mi vida, y sobre todo sentí que si el Islam es conocimiento, sobre todo que hay que transmitir ese conocimiento. Allah Ta'ala dice del Corán a Yahya: coge con fuerza el libro. Y eso es un mensaje para todos los creyentes. Debemos coger con fuerza el libro y llevarlo hasta el último rincón de la tierra, enseñarlo. Y ese fue el trabajo de los Sahaba, por eso nosotros estamos aquí. Bueno, en la charla no es tanto sobre mí, simplemente puntualizar. Sí es cierto que formé una editorial, creé una editorial con mi hijo en Siria, que se llama Al-Andalus, donde publicamos algunos libros en árabe y en inglés, sobre todo con la intención del Dawah, ¿no? Más bien dirigidos más a los no musulmanes que a los musulmanes. Y últimamente he abandonado todos mis trabajos y me dedico un poco a escribir. De hecho, este año vine a España con la intención de imprimir un libro en una nueva editorial en la que queremos publicar solamente en español para la gente de España y de América Latina, bueno, los hispanoparlantes donde estén, que se llama Cuadernos Damascenos, es el título de la editorial. Os pido disculpas, tengo la voz. Pero bueno, la charla de hoy yo quería centrarla fundamentalmente, de hecho el título original era Análisis político o Aqida. Entre el análisis político y la aqida hay una gran diferencia, porque en el análisis político no existe el factor Allah. Cuando a veces escuchamos a periodistas, a profesores de universidad, a intelectuales que hacen un análisis de la situación, por ejemplo, de la situación en Siria ahora, o de la situación de lo que se llama la primavera árabe, o de la crisis económica en Estados Unidos. Entonces comienzan a analizar, pero en su análisis no entra el factor Allah, y la ecuación siempre les da errónea, siempre les da negativa. Mientras que en la aqida el factor, no uno de los factores, el factor es Allah, y el análisis gira en torno al poder de Allah, a la intervención de Allah. Esto nos lleva a dos conceptos muy importantes, que es el subjetivismo y el objetivismo. El objetivismo podríamos traducirlo por mawdu'iyya, y el subjetivismo por dhatiyya. ¿Puede ser? Dhatiyya, bueno, es un término quizás muy moderno, por eso no sé cómo lo entendéis vosotros. Pero bueno, en todo caso el subjetivismo es llevar puestas las gafas con los cristales coloreados. Es decir, que cuando yo observo, analizo los acontecimientos, lo hago a través de unas gafas que están coloreadas, con lo cual no veo el color real de las cosas. O sea, las veo según el color de mi cristal. Mientras que en el objetivismo ya no hay gafas, ya no hay cristales, y veo las cosas como son. Si uno pregunta, ¿el hombre, el ser humano, puede ser objetivo? Quizás muchas personas digan sí, más o menos puede ser objetivo, pero la objetividad solo puede venir de Allah. ¿Por qué? Porque la objetividad exige conocer todas las posibilidades, todas las consecuencias de una acción. Por ejemplo, el que yo esté aquí hablando, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Alguien puede preverlas? Nadie podemos preverlas. No podemos saber lo que en realidad está pasando y lo que va a pasar. Cuando simplemente muevo esto,
Y algo así puede desencadenar millones de acción-reacción que no sabemos a dónde nos pueden llevar o cuál puede ser la consecuencia final. Entonces, el único que conoce todas esas consecuencias, todas las interacciones, todas las relaciones, acción-reacción de una acción cualquiera, de un acontecimiento cualquiera, es Allah. Entonces, en el análisis político hemos dicho, el que lo hace, a veces vemos, como he dicho, periodistas, intelectuales, profesores de universidad, que parece que en su análisis se acercan al punto de vista de la aqida, al punto de vista islámico. Y cuando lo leemos nos sentimos incluso atraídos, decimos, mira, este profesor de la Complutense ha dado en el clavo, fíjate cómo ha analizado el tema, pero vemos que no hay resultado real. Es decir, ¿pero por qué está pasando eso? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿No? Simplemente es un análisis superficial que sí, a veces concuerda con lo que nosotros podemos interpretar, pero al no estar el factor Allah, todo es subjetivo. Todos son visiones o todos son interpretaciones humanas de la persona que la hace. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar de alguna forma esa objetividad que nos permita ver los acontecimientos como son, sin ningún tipo de color? Entonces, la respuesta está en un hadith que seguramente conocéis todos, donde el profeta Muhammad, incluso en el Corán también, Allah nos habla de esto, pero en este hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice a Umar, en una pequeña conversación que tiene, ¿qué tal, Umar? ¿Cómo va todo? Y le dice, Umar le dice, todo va de forma que te amo a ti más que a todos mis bienes y a mi familia. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, muy bien, Umar, pero tu imán no se perfeccionará hasta que no me ames a mí más que a ti. ¿Me amas a mí más que a ti? Umar se entristece, más que a mí, creo que no. Y se retira un poco entristecido y al cabo de un rato vuelve y le dice, Ya Rasulullah, te amo, wallahi te amo más que a mí. Muy bien, Umar, ahora tu imán es perfecto. Este hadith siempre me ha extrañado por qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un hombre de carne y hueso, un hombre como nosotros, ¿por qué le pide a otro hombre que le ame más que a él? Sí. Allah Ta'ala nos puede pedir que le amemos a él más que a nosotros, claro, porque es Allah. Pero ¿por qué un hombre nos pide que le amemos más que a él? Precisamente porque a través de amar al profeta más que a nosotros, es decir, ¿qué significa aquí amar? Amar significa seguir. Es decir, estar continuamente sufriendo un proceso de convertirnos en él, ¿no? Es decir, de ir imitándole, de ir siguiéndole. Y a través de eso adquirimos la objetividad de Allah. ¿Por qué? Porque la objetividad de Allah, para manifestarse en la tierra, utiliza a sus mensajeros. Les da la hikmah, les da la sunnah, les da la forma objetiva de vivir, la forma objetiva de comportarse, la forma objetiva de relacionarse con las cosas. Algo que nosotros nunca podríamos adquirir. Porque, como hemos visto, nosotros siempre tenemos unas gafas, ¿no?, que van coloreadas y que nos impiden ver las cosas como son, ver las cosas de su color auténtico, ¿sí? Entonces, esa objetividad divina, ¿no?, desciende a nosotros a través de los profetas, a través de los mensajeros. En este caso, del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque es el último mensajero. Entonces, lo que le está diciendo a Omar y lo que nos está diciendo a nosotros es amadme a mí más que a vosotros.
es decir, seguid mi sunna más que vuestra sunna, seguid mi sunna más que la sunna de vuestras sociedades, seguid mi sunna más que la sunna de las culturas en las que vivís, de las culturas que van a venir, de las tradiciones que van a crear los pueblos, de lo que dice la televisión, de lo que dicen los análisis políticos, de lo que dicen los periódicos. Seguidme a mí, porque yo encarno a través de 23 años de enseñanza directa de Allah, yo encarno la objetividad divina en este mundo. Lo que yo hago es objetivamente correcto, no es algo propio mío, no está coloreado como vuestra subjetividad. Por lo tanto, lo que el profeta nos está pidiendo es precisamente que lo amemos a él más que a nosotros para adquirir esa objetividad, para adquirir esa visión exacta de las cosas, de los acontecimientos y poderlos interpretar de forma objetiva. Entonces, frente al análisis político, nosotros debemos utilizar el análisis de la aqida, el análisis de la sunna del profeta, a través de las cuales nosotros vemos los acontecimientos, vemos los sucesos de forma nítida, de forma que no hay color, los acontecimientos, las situaciones no están coloreadas y por lo tanto podemos entenderlas directamente, claramente. Hoy, desgraciadamente, los musulmanes utilizamos más el análisis político y utilizamos más las costumbres y las sunnas de nuestras sociedades que el análisis de la aqida y la sunna de los profetas, en este caso la sunna de Mohammed, que es de quien conocemos, la sunna es la persona de quien conocemos más incluso que de nuestros padres, que de nuestros hermanos, ¿no? Ese es un regalo y un milagro de Allah. Hablamos de una persona que vivió hace 1400 años y sabemos de él más de lo que sabemos de nuestro padre, más de lo que sabemos de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Sabemos exactamente todo, de forma que podemos guiarnos. Prácticamente en cada situación, en cada circunstancia, tenemos un ejemplo en una vida que conocemos detalladamente. Entonces, ahora, en estos tiempos, el musulmán sigue las cadenas de televisión, sigue los análisis políticos, a veces de musulmanes, a veces de no musulmanes, sigue los análisis de intelectuales, de profesores de universidad, sigue los análisis de los periódicos, de las revistas, y eso lo que hace es cada vez meternos más en el subjetivismo, porque en todos esos análisis, como hemos dicho, no existe el factor Allah, y por lo tanto no existe la más mínima objetividad. Todo depende de nuestras concepciones, todo depende de las influencias que hay en ese momento en la sociedad, todo depende de qué cadena de televisión veamos, etc. Entonces, para liberarnos de este problema, que es un verdadero problema, para liberarnos de este problema debemos dirigirnos a la aqida y debemos dirigirnos al objetivismo de Allah a través de la sunna de su profeta sallallahu alaihi wasallam.